Buenos días, mi nombre es Anthony Contreras. Nuestro tema a tratar será acerca de las infecciones bacterianas del tracto respiratorio tanto superior como inferior, es decir, zonas comprendidas entre las fosas nasales, los senos paranasales, la orofaringe, nasofaringe, laringofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, más de el parénquima pulmonar, es decir, zonas que estén recubiertas por un tejido mucoide compuesto por tejidos conjuntivos, es decir, parte epitelial y otra conectiva, que contengan células de defensa linfoidea en contra de los microorganismos que traten de vulnerar y establecerse para multiplicarse y por ende, según su virulencia, su patogenicidad y penetrancia, establecerse como un estilo de enfermedad, ya sea porque sea aguda o crónica, y a partir de ahí subdividirse clínicamente según la manifestación. Bueno, todo esto será explicado en transcurso del video. Bacteria del género Klebsiella y especie Pneumoniae. Taxonómicamente del género Klebsiella son principalmente oportunistas. La Klebsiella, para que sea clasificada dentro de las enterobacterias, debe estar dentro de la triada. La tríada principalmente es que debe ser oxidasa negativa, debe fermentar la glucosa y reducir los nitratos a nitritos, es decir, que trabaja en la nitrificación. Dentro de la familia, se encuentra dentro de la familia Enterobacteriaceae, por lo tanto tiene dos subdivisiones que son las enterobacterias oportunistas, que en una simbiosis, es decir, en un desequilibrio entre la microbiota normal y el sistema inmunitario, pueden transformarse en una enfermedad. Y las enterobacterias patógenas, que son ajenas al organismo, que al invadirlo pues se convierten en una patología. Decimos que se encuentran dentro del orden Enterobacteriales, es decir, que se encuentran en el intestino de animales y del ser humano. Son de la clase Gamma Proteobacteria, por lo que son quimio-organótrofas y son capaces de reproducir más bacterias gamma negativas de esta especie y de otra. Anteriormente eran conocidas como el bacilo de Friedlander, y ya después Edwin Klebs en 1885 la estudió y la denominó como Klebsiella pneumoniae, y estudió acerca de la resistencia antibiótica. Su morfología principalmente es bacteria gram negativa, bacilos rectos cilíndricos como los observan allí, se disponen en cadenas cortas o pares, poseen un tamaño de 0,5 milímetros y 0,0 milímetros. No forman endosporas como si lo harían otras enterobacterias, no tienen flagelo, por lo tanto son inmótiles o inmóviles, presentan aspecto mucoide, muy importante en el diagnóstico, y poseen una cápsula prominente o otra característica patognomónica. Son microorganismos anaerobios y aerobios facultativos y se reproducen en ambientes entre 30 grados Celsius y 37 grados Celsius. Son bacterias oportunistas, como lo dije anteriormente, y son enzimas beta-lactamasa, que es la propiedad principal que le permite la resistencia a antibióticos. Sus factores de virulencia se encuentra lo que es los lipopolisacáridos en su cápsula. Por lo tanto, está comprendida entre los polisacáridos en los externos, los centrales y el lípido A. Esto le permite el almacenamiento de la endotoxina, que posteriormente podría convertirse en una septicemia si no se trata, por ejemplo, una infección de este patógeno. Decimos que tienen fimbrias y filias, que son estas estructuras filamentosas cortas, proteicas, que están en la membrana apical de la célula de esta bacteria,
y le permiten adherirse en diferentes epitelios, como lo serían la mucosa uroepitelial, en la mucosa intestinal, principalmente en el intestino grueso, es decir, en el colon, mientras que también podrían hacerlo principalmente en la mucosa respiratoria. Hay dos tipos de Philip de la Klebsiella, que son el tipo 1 y tipo 3, que los tendrían las clasificaciones filéticas más adelante. La cápsula es lo principal que les dije, que le da la propiedad de la endotoxigenicidad. Está compuesta por azúcares y ácidos urónicos, es decir, que son macromoléculas polisacáridas. Decimos que le da la propiedad de cargas negativas y cubren el contorno en manojos fibrosos, que esto en muestras de diagnóstico son las que le dan la característica de gelatinosa, hiper mucosa. Son sideróforos, es decir, que le permite captar el hierro por aeroquinas y algunas otras moléculas cercanas. Es por eso que esto puede ocasionar patologías a nivel de torrente sanguíneo. Entonces estas son heterogéneas, es decir, que son diferentes y se dividen en los tres grupos clasificados. Decimos que se encuentran la Pneumoniae, dentro de estas son las más patológicas, que son la Klebsiella pneumoniae propiamente, la Rhinoscleromatis y la Ozaneae, así como el otro grupo, que es la Gronulmatis. Cada una de estas va a tener un proceso patológico distinto según su ubicación, oportunamente según ella. Decimos que la Pneumoniae puede ocasionar infección respiratoria a nivel bajo, y mientras que la rinosclerosis viene siendo a nivel por una atrofia nasal y una ocena, que sería por la oxíntica, que ya viene siendo pues un proceso necrótico o necrotizante con posterior conversión en costra. Bien, entonces, ¿cuál es su hábitat principal? Se encuentra a nivel del intestino grueso, en el área urogenital, como dije, y en el colon. Se encuentra en el agua, en animales, principalmente en el intestino, y residuos de fábricas, plantas, textiles, y como es nitrificante, también en algunas otras fábricas de caña de azúcar. Decimos que los factores predisponentes son principalmente lo que es la edad, el sistema inmunitario, patologías de base, como lo sería el tabaquismo, la diabetes mellitus, el EPOC, los neonatos con inmunodeficiencia fisiológica. Y bueno, principalmente la mortalidad es del 70%, podría ser o es a nivel intrahospitalaria o nosocomial, infecciones ocasionadas posteriores a otras sobreinfecciones, a traumatismos, es decir, heridas, a quemaduras, a infecciones del tracto tanto respiratorio, gastrointestinal o urogenital. La principal infección que acarrearía sería la infección respiratoria, es decir, la neumonía propiamente, y esta podría llegar desde consolidación pulmonar hemorrágica extensa, necrotizante, puede ser una neumonía lobar, puede ocasionar abscesos pulmonar, puede ocasionar en el mismo absceso, siendo piógeno, una bacteriemia a nivel respiratorio, que es lo que nos importa por el momento. Y bien, por lo tanto puede ser fatal. Extrahospitalariamente en la comunidad puede ocasionar lo que es por las aguas negras mal saneadas, lo que es una
el absceso hepático piógeno extrahospitalario, así es como lo denomino. Bien, en la neumonía podemos encontrar los síntomas tales como la tos con expectoraciones muculentas y con sangre, es decir, hemoptisis, escalofríos, dolor de pecho o precordial, fiebre, disnea, que es la dificultad respiratoria, la debilidad muscular, es decir, la astenia y neurastenia. En casos graves habría una destrucción del pulmón y formación de abscesos pulmonares, como lo dije, y el empiema, que es a nivel focal, el pus. Bien, en el diagnóstico. Dentro del diagnóstico de laboratorio se puede realizar por medio de muestras tales como el esputo, la sangre, un uroanálisis o un coporoanálisis. Se realizaría, por supuesto, un análisis bioquímico con una tinción de Gram. Es la más sencilla, que saldría Gram negativa en un caso tal de su aparición, y se observaría como el tejido que se encuentra en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Mientras que también se realizan por medio de cultivos en agar McConney, también con agar chocolate, con agar sangre y con otros caldos. Que por ser quimio-organótrofa, pues esta tiene la propiedad de reproducirse en esas áreas, y se observaría como en esta área, que es en forma de forma gelatinosa. Por la fermentación láctica que haya allí, ellas se van a reunir entre sí, y pues en otro tipo de muestra que se haría sería la tinción de Anthony, que sería por unos cristales violáceos que en la cápsula de la bacteria la van a despolarizar y van a convertirla en una forma morfológicamente esclarecida, y se podrá observar su característica patognomónica, que es la cápsula de polisacáridos conjugados. En cuanto al tratamiento y profilaxis, decimos que puede ser tratada con varios antibióticos, y aún así hay una cierta resistencia por la presencia de beta-lactamasas que son capaces de sintetizar. Por lo tanto, su eficacia es difícil de enfatizar. Puede requerir un tratamiento combinado, por lo tanto, entonces quiere decir que se uniría tanto la cefotaxina con gentamicina, y hay otras alternativas como el carbapenem y sus derivados. En cuanto a la profilaxis, decimos que son las principales normas de bioseguridad que debe haber a nivel intrahospitalario, que es la asepsia y antisepsia, el uso de mascarilla, los guantes, el delantal, esterilizante, como lo dije un momento, y el uso adecuado de los equipos con posterior almacenamiento y descarte como es debido, para evitar la transmisibilidad de bacterias hacia el paciente o desde el paciente. Y por supuesto también tener un área de aislamiento para personas o pacientes con este tipo de patología. Es necesario educar a la población en relación a los agentes infecciosos y su control. Mi nombre es Félix Bermúdez. Bordetella pertussis es una bacteria y es el agente etiológico de la tosferina. Es una betaproteobacteria de la familia Alkylagenaceae del género Bordetella. En cuanto a sus características microscópicas, podemos observar que es una bacteria cocobacila. Esto quiere decir que tiene una forma intermedia entre cocos y bacilo, entre las bacterias coco, que son las bacterias que tienen su forma en esfera, y bacilo, que su forma es en bastón. Tiene una forma intermedia entre ambas estructuras. Es Gram negativa, lo que hace referencia a que a la hora de teñirla con tinción de Gram va a tomar un color rosado, y no como normalmente las bacterias Gram positivo, las células Gram positivas, que toman un color azul. Es una bacteria aerobia estricta. Esto quiere decir que su funcionamiento es con oxígeno, y en un organismo donde no hay oxígeno
no va a sobrevivir, no se va a poblar. Esto es una de las características por la cual es el agente etiológico de la tosferina, ya que se encuentra en las vías respiratorias altas y hay abundancia de oxígeno, por lo cual vive de forma plácida. No es productor de esporas, posee una gran cantidad de fibras, lo que hace que se fije a las estructuras con mayor facilidad. Es una bacteria capsulada. En cuanto a sus dimensiones de diámetro, mide aproximadamente entre 0,2 a 0,5 nanómetros de diámetro y de 0,5 a 2 nanómetros de largo. Su temperatura óptima de crecimiento en el organismo es aproximadamente a los 35 grados centígrados. Ok, como lo dije anteriormente, es el agente etiológico de la tosferina. La tosferina o tos pertussis, haciendo referencia a Bordetella pertussis, o tos convulsa, ya que los efectos que causa en el paciente es de tos continua, toma estos nombres. Ok, la tosferina, las vías de contagio son las gotas de fluye. Estas gotas o microgotas son a causa, o la principal causa proviene de la saliva o mucosidades. Esto se puede transmitir de persona a persona a través del estornudo, al hablar o al convivir al lado de otra persona, se puede contagiar la tosferina. El hábitat: no se conoce ningún reservorio zoonótico. Esto quiere decir que solamente los humanos somos los que reservamos esta bacteria, por lo cual se transmite, como lo dije anteriormente, de persona a persona. En cuanto a su patogenia, se aloja en el sistema respiratorio, en el epitelio ciliado del sistema respiratorio, y progresivamente a través de el tiempo, aproximadamente a la segunda semana de la presencia de la patología, recorrerá y llegará a los alvéolos causando necrosis, muerte celular, lo que hará muy dificultosa la respiración. Por eso es que se hace prominente la tos. En cuanto a su tratamiento, a través de la administración de antibióticos, macrólidos como la eritromicina o la claritromicina. Gracias. Buenos días, mi nombre es Francis Arias. Voy a hablar sobre Haemophilus influenzae. Son cocobacilos gram negativos inmóviles que no forman esporas, crecen aeróbicamente y anaeróbicamente. El microorganismo Haemophilus influenzae es el responsable de un gran rango de enfermedades como la meningitis, bronquitis, neumonía, entre otras. En la patogenia e inmunidad tenemos que colonizan las vías respiratorias superiores. Estos microorganismos diseminan localmente y producen enfermedades en los oídos, lo que es la otitis media en los senos paranasales, la sinusitis en las vías respiratorias inferiores, la bronquitis y neumonía. Tiene una causa infrecuentemente en las vías respiratorias superiores y frecuentemente en las vías respiratorias inferiores, como la neumonía y la bronquitis. Tenemos por aquí lo que es la meningitis. La meningitis es una enfermedad causada en individuos o niños no vacunados que tienen como causa fiebre, cefalea intensas y signos sistémicos como la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura. También tenemos la epiglotitis, que es una enfermedad causada en los individuos y niños no vacunados. Se caracteriza por una fase inicial en la faringitis. Ella va evolucionando con una inflamación en el tejido supraóptico. Por último tenemos lo que es la neumonía, que es la inflamación en los pulmones, mayormente frecuente en los ancianos con una enfermedad crónica pulmonar de base. El diagnóstico laboratorio.
Las infecciones por Haemophilus influenzae se originan en la bucofaringe y se limita a las vías respiratorias altas y bajas, por lo que se recomienda la punción aspiración directa con aguja para el diagnóstico microbiológico de sinusitis y otitis. Estudiar el esputo procedente de la vía respiratoria para el diagnóstico de la neumonía. Y por último tenemos el hemocultivo y la muestra LCR en la meningitis. Tratamiento, prevención y control. Precisan de un tratamiento antimicrobiano precoz porque la tasa de mortalidad se acerca a un 100%. Las infecciones graves se tratan con lo que es cefalosporinas, mientras que las infecciones menos graves como la otitis media y la sinusitis se trata con amoxicilina, acitromicina y doxiciclina. Tenemos la replicación virulencia. La infección se extiende a través de estornudos, tos o contacto físico. Esto tiene un proceso de incubación de 2 a 4 días. También se replica por lo que son las secreciones nasofaringeas. Y tenemos por último lo que son los síntomas, que es pérdida del equilibrio, náuseas o vómitos, cefaleas intensas, dolor de garganta, ardor en los ojos, entre otros. Buenas, mi nombre es Luisana Graterol. Yo les voy a hablar sobre la Moraxella catarrhalis. La Moraxella catarrhalis es una bacteria que, según su morfología, es una bacteria gram negativa, aeróbica, oxidasa positiva y según su forma es un diplococo. Esta bacteria mide 2 micras, pero podría llegar a medir hasta 10 micras. Su característica principal es que esta bacteria coloniza lo que es las vías respiratorias superiores. Mecanismos de transmisión. La Moraxella se transmite con contacto directo con descargas nasales, como por ejemplo acá vemos una persona estornudando, o también nos podemos contaminar con contacto directo con cavidades nasales de los pacientes. El vector, esta bacteria puede vivir en organismos de los humanos y de los animales. La ubicación, como ya lo dije anteriormente, es una bacteria que coloniza las vías respiratorias superiores. Como vemos acá, esta bacteria puede colonizar lo que es la boca, las fosas nasales, la laringe, faringe. Cuadro clínico. El cuadro clínico de la Moraxella va a variar dependiendo si son niños o si es un adulto. Cabe destacar que en los niños la Moraxella no es tan perjudicial para la salud como en adultos. En los niños los cuadros clínicos que se pueden ver es de sinusitis, otitis, conjuntivitis y queratitis. En los adultos, laringitis, bronquitis y neumonía. Diagnóstico. Para diagnosticar la Moraxella, necesitamos toma de muestras de secreciones. Se toma una muestra de las secreciones nasales, de las secreciones conjuntivales y de las secreciones de los oídos. También para diagnosticar se hacen distintas pruebas serológicas, como una de estas es la prueba del butirato. El tratamiento, existen muchos antimicrobianos para el tratamiento de la Moraxella, pero uno de los más comunes es la cefuroxima. Fases del crecimiento. Como toda bacteria, la Moraxella tiene su fase de crecimiento. La fase 1 o fase de latencia es cuando la bacteria llega al organismo y comienza a adaptarse allí. La fase 2 o fase exponencial es cuando esta bacteria ya está adaptada a ese organismo y comienza a hacer su replicación celular. Es decir, esta bacteria comienza a crecer y es aquí donde ella hace daños al organismo. La fase 3 o fase estacionaria, ya aquí la bacteria, sea por uso de antimicrobianos o por misma respuesta del sistema inmunológico, ya esta bacteria pierde nutrientes y para su replicación. Y es cuando pasa a la fase 4, que ya esta bacteria no tiene nutrientes y pues
le causa la muerte a la bacteria. Muchas gracias. Buenas, yo soy Roberto Martínez y les vengo a hablar sobre el Streptococcus pneumoniae. El neumococo es un diplococo gram positivo. Encapsulado, las células tienen un tamaño que oscila alrededor entre 0,5 y 1,2 micrómetros. Encontramos que esta bacteria tiene forma de lanceta. Es una bacteria anaerobia facultativa, no contiene antígenos de Lanzenfeld en su cápsula, no produce endoesporas, es inmóvil y alfa-hemolítica en agar de sangre. Referente a la pared celular del Streptococcus pneumoniae, como cualquier bacteria gram positiva y otros, Streptococcus va a presentar péptido glicano y ácido teicoico, y su polisacárido capsular se va a unir de forma covalente. También encontramos que las cepas virulentas del Streptococcus pneumoniae presentan una compleja capa de polisacáridos. Son residentes normales de las vías nasales altas en personas, entre alrededor del 40 y 60%. Su reservorio es la mucosa faríngea de las personas sanas. Referente a los hospedadores, encontramos que son los humanos, roedores, primates y cualquier animal domesticado, entre otros. La transmisión de este patógeno va a ser mediante las gotas de flow de personas contagiadas, como lo puede ser mediante la tos, al estornudar o al hablar, o contacto persona a persona. La mayor parte de la energía la vamos a tener mediante la fermentación de la glucosa y así la rápida producción de ácido láctico. La colonización y migración del Streptococcus pneumoniae. Habita con frecuencia en la faringe y nasofaringe de las personas sanas. La colonización es más frecuente en ancianos y en niños debido a su baja concentración de anticuerpos. La enfermedad neumocócica se va a producir cuando este microorganismo que coloniza la faringe y la nasofaringe se dirige hacia otras localidades, como lo pueden ser los senos paranasales, los pulmones, oídos y las meninges. Ya cuando se encuentra en estas localidades se puede dirigir hacia otros tejidos mediante la diseminación por vía hematógena. Referente a la producción de la enfermedad por Streptococcus pneumoniae, esta se debe mucho más a la capacidad que tiene esta bacteria para multiplicarse en los tejidos y proliferarse en los mismos que a la producción de toxinas de alta toxicidad. Es por eso que las manifestaciones de una enfermedad se deben más a la respuesta del huésped mediante su inmunidad adaptativa e innata que a los mecanismos tóxicos que pueden producir estas bacterias. Su virulencia va a estar dada mucho por el tamaño de la cápsula del mismo. La pérdida de la resistencia por parte del huésped encontramos son infecciones del tracto respiratorio que lesionan a las células de superficie, intoxicación por alcohol o fármacos. También vamos a encontrar que esa intoxicación por alcohol o fármaco va a reprimir la actividad fagocitaria. Otro de los mecanismos mediante la pérdida de resistencia encontramos la dinámica circulatoria normal, y otros mecanismos vendrían siendo debilidad o nefrosis. Por la naturaleza de la bacteria, esta va a poder reprimir la actividad fagocitaria mediante la protección antifagocitaria que le confiere su cápsula, conjuntamente mediante la inhibición de la actividad oxidativa de las células por neumolicinas. La enfermedad que puede producir el Streptococcus pneumoniae, dependiendo del lugar a donde se dirija: en los pulmones, la neumonía; en los senos paranasales, sinusitis; en el oído, otitis; y en las meninges, meningitis. Referente a la neumonía, encontramos que es una enfermedad infecciosa e inflamatoria del parénquima pulmonar. Esta se va a producir cuando estas bacterias se multiplican y se proliferan en los alvéolos pulmonares. Vamos a encontrar que va a producir un rico edema de derrame fibrinoso que va a estar acompañado por eritrocitos y leucocitos. Esto va a comprometer ciertas porciones del pulmón. En este exudado, los neumococos se pueden dirigir hacia otros tejidos mediante la circulación sanguínea. Los linfocitos mononucleares en esta parte de la infección van a empezar a fagocitar de forma activa los residuos, y esta etapa se va a ir desprendiendo gradualmente. Encontramos que los neumococos van a ser captados y digeridos por los fagocitos en el interior de la célula.
Referente a las manifestaciones clínicas de la neumonía, el cuadro comienza con síndrome febril, escalofríos y dolor pleural intenso y con exudado alveolar con características sanguinolentas y de color herrumbroso. El diagnóstico de laboratorio de los estreptococos neumoniae vamos a encontrar referente a la microscopia la tinción GRAM. La tinción GRAM de las muestras de esputos de pacientes con neumonía y meningitis es muy fácil de reconocer a este patógeno por las características de esta bacteria gram positiva, ya que la cápsula del mismo se va a poner de color, como también encontramos que ya que este microorganismo puede adquirir características de bacteria gram negativa, la coloración de la bacteria puede ser de forma descontrolada. Referente al cultivo, el cultivo va a ser en agar de sangre. Esta es una bacteria alfa hemolítica en presencia de dióxido de carbono al 5 o al 10%. Forman colonias redondeadas que al comienzo tienen una forma de cúpula y luego van a presentar una meseta central. Se va a intensificar mediante el dióxido de carbono. La detención de antígenos, podemos encontrar que el polisacárido C presente en la orina se va a poder detectar mediante pruebas de inmunoanálisis que ya vienen preparadas. La identificación de este microorganismo patógeno es fácil en el sentido en que los Streptococcus pneumoniae se lizan con rapidez como consecuencia de la activación de las autolisinas cuando éstas se ponen en contacto con la bilis, pruebas de sensibilidad a la bilis. Es por eso que al dejar caer una gota de bilis en una colonia aislada de Streptococcus pneumoniae, ellas se van a diseminar con rapidez, algo que no pasa con otros estreptococos alfa hemolíticos, que al dejar caer una gota en estos microorganismos, al pasar los minutos no se diseminan, cosa que sí pasa con el Streptococcus pneumoniae. Referente al tratamiento, el tratamiento o el fármaco de elección es la penicilina. La vancomicina y la ceftriaxona se usa de forma combinada para un tratamiento empírico. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Leandro Angarita y yo le voy a hablar sobre el Streptococcus pyogenes. Sus síntomas clínicos son la fiebre, dolor e inflamación de la garganta y malestar general. Sus características: pertenece a la familia Streptococcosae, es de forma esférica y su diámetro es inferior a 2 micras. También forman 2 o más bacterias. Se caracterizan por ser invasores, su principal vía de entrada es por la vía respiratoria, son bacterias gram positivas, pueden generar portadores asintomáticos, pueden vivir dentro de una persona sin que esta persona no lo sepa. Sin embargo, esto no es bueno ni a mediano ni a largo plazo por el riesgo de enfermedad sistémica que va a ser el estreptococo, como la es la fiebre reumática. Dentro de su carta de presentación, el Streptococcus pyogenes se presenta como un microorganismo aerobio, pero se sabe que también puede vivir sin la presencia de oxígeno, así que se le ha dado el adjetivo de anaerobio facultativo. ¿Dónde vive el estreptococo? Si hace parte de una persona asintomática. Su principal sitio de residencia es la orofaringe o la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque es el sitio principal, porque es el sitio anatómico de nuestro cuerpo que recibe más cantidad de oxígeno por el aire que se respira. Una vez adentro, el estreptococo va a atacar a lugares principalmente como lo son la nariz, garganta, oído, pulmón, corazón, articulaciones, riñones y el tejido subcutáneo. Se caracteriza por ser un productor de toxinas, además que como es muy agresivo e invasivo, su forma de matar es liberando sus toxinas y esparciéndolas. Y estas toxinas obviamente son tóxicas para las células del cuerpo humano y van a generar lo que es la inflamación, muerte celular y el daño que caracteriza a una invasión bacteriana. ¿Dónde se puede encontrar este estreptococo? Bueno, se puede encontrar en aire, agua y tierras contaminadas.
Por eso la higiene de las manos y la higiene personal juega un papel muy importante en lo que es la prevención de estas infecciones. No hay que olvidar que también se encuentra en el aire, así que hay que evitar estar en ambientes o lugares contaminados con este estreptococo porque el riesgo de infección es alto. Y también su principal tipo de transmisión es por la vía respiratoria, así que de cierta manera no hay que estar cerca de personas contaminadas con este estreptococo porque pueden estornudar o pueden toser cerca de la cara y pueden infectar. La forma del estreptococo, bueno, es un microorganismo unicelular de forma redondeada y esférica que si lo vemos de adentro hacia afuera, vemos que en su capa más externa está lo que se le denomina cápsula. La cápsula es una estructura muy importante en la anatomía del estreptococo porque es esta la que contiene las toxinas. Es decir, el mínimo contacto con la cápsula hace que libere las toxinas y haya destrucción celular. Sin embargo, el estreptococo no solo guarda las toxinas, sino que en su parte más externa, como podemos ver, están lo que son las fimbrias. Que las fimbrias son mecanismos de anclaje o de fijación del estreptococo a un determinado tejido. Si vemos hacia adentro, vamos a encontrar una doble capa que se le denomina pared celular. La pared celular bacteriana es una estructura muy importante en la anatomía del estreptococo porque es allí donde se contienen ciertos factores de virulencia y agresividad bacteriana, y es en este sitio donde se van a encontrar es aquí en este sitio donde se van a anclar ciertos antibióticos para destruir o matar a esta célula. Está formado principalmente por proteínas y carbohidratos que se denominan peptidoglucanos. Por debajo de esta pared podemos encontrar lo que, al igual que en la célula humana, podemos encontrar una membrana de lípidos que, resumiendo, su función es darle la forma esférica o redondeada al estreptococo y sirve como sostén anatómico. Dentro de esta, al igual que en la célula humana, podemos encontrar agua formando el citoplasma, que a su vez contiene lo que son los organelos intracelulares, que algunos son parecidos a los del ser humano, como lo son las mitocondrias, que producen energía para que el estreptococo siga haciendo de la suya, los ribosomas, que producen proteínas y nutrientes para la vitalidad de la célula del estreptococo, y también para la producción de toxinas que al final son depositadas en la pared celular. Y como podemos ver, su cadena de ADN está libre en el citoplasma. Hay que tener en cuenta de la forma de la célula de la bacteria estos componentes. Es que tanto su cápsula como sus fibras y parte de su pared celular son ricas en ácido hialurónico, fibronectina, proteínas, lípidos y carbohidratos, que son muy similares a las del cuerpo humano. Esto implica un problema en el desarrollo de enfermedades sistémicas. Esto implica un problema sobre todo en el desarrollo de enfermedades sistémicas a largo plazo, porque el parentesco entre estos componentes proteínicos y el cuerpo humano es una desventaja a la hora de tener encima una infección estreptocócica. Su forma de entrada: el estreptococo va a llegar y como es muy agresivo y invasivo, va a agredir al primero que se encuentre, que en este caso sería una célula de nuestro cuerpo. Entonces va a ser una lucha a muerte entre el estreptococo y una célula de nuestro cuerpo. La mejor arma del estreptococo son las toxinas, y aquí un listado de ellas: la proteína M, la cápsula con ácido hialurónico, estreptolicina O, estreptolicina S, hialuronidasa y estreptoquinasa. Y la célula de nuestro cuerpo no cuenta con nada para defenderse. Sin embargo, no hay que olvidar que como una célula de la vía respiratoria, el cuerpo va a reaccionar o va a actuar
produciendo secreciones, produciendo moco para atrapar este estreptococo y expulsarlo. Pero esto solo no va a ser suficiente. Así que desde un principio el estreptococo va a matar a la célula de la vía respiratoria, pero esto no es enteramente malo, porque hay que recordar que los cadáveres de la célula se convierten en prostaglandina, que esta a su vez llama al estreptococo al sistema inmune. Entonces, desde un principio, el sistema inmune es el que se va a enfrentar al estreptococo piógene. Va a haber muertes celulares de ambos lados y se va a producir secreciones supurativas que caracterizan a la infección estreptocócica. Pero esto no es una solución a largo plazo, porque hay ciertas condiciones crónicas que nos afectan unas más que otras. Sus manifestaciones. Ciertamente, el estreptococo piógene es uno de los principales microorganismos que van a generar la faringitis bacteriana, que esta se caracteriza por el enrojecimiento de la faringe. El estreptococo piógene también va a afectar a las glándulas amígdalas, agrediéndolas y lastimándolas, ocasionando en ellas la inflamación y puntilleo purulento. Es decir, si una persona con la faringe enrojecida y sus amígdalas están un poco inflamadas o crecidas y con puntilleo purulento, quiere decir que es muy posible que un estreptococo esté haciendo de la suya dentro de esta persona. Las enfermedades que puse en estos momentos son la faringitis y las amigdalitis. Cabe destacar que la faringe tiene conexión directa con el aparato auditivo. El aparato auditivo se divide en tres porciones. Uno, el conducto auditivo externo. El segundo, que sería el oído medio, que a su vez está dividido por la membrana timpánica. Y el oído medio contiene los tres huesecillos, que son el martillo, yunque y estribo. Anatómicamente el oído tiene conexiones directas con la faringe por medio del conducto de Eustaquio. Y también Yo les voy a hablar sobre Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es una bacteria del género gram positivo, la cual tiene un diámetro de 0,5 a 1,5 micras. Es un estafilococo, el cual viene de su nombre debido a que tiene apariencia de un racimo de uvas, y el término aureus debido a su apariencia dorada. El aureo significa oro. Son bacterias no móviles porque no tienen flagelos, no esporuladas y en algunos casos no poseen cápsulas. Sin embargo, debido a su adaptación, ya este género posee cápsulas en muchas de sus variantes y son anaerobias facultativas. Esto significa que pueden tener un metabolismo con presencia de oxígeno y en la ausencia del mismo. En cuanto a su conformación morfológica, tenemos que en su membrana plasmática tiene múltiples complementos, lo cual le va a dar su capacidad de poder proliferar en un ambiente e invadir al ser humano o al organismo vivo que sea de su preferencia. Tenemos componentes como por ejemplo la proteína A, que va a ser un importante antifagocítico, o sea, va a ser un mecanismo de defensa para evitar las defensas del organismo vivo que él prolifere. Lo vamos a organizar en tres grandes grupos: componentes de membrana, enzimas y toxinas. Van a ser los principales actores en cuanto al papel participativo de la bacteria en cuanto a sus mecanismos para invadir y proliferar. En cuanto a los factores determinantes de la patogenicidad, el Staphylococcus aureus tenemos que cumple con tres grandes ramas, que son los componentes de la pared celular, las enzimas y las toxinas. En cuanto a los componentes de la pared celular, tenemos la proteína A y los ácidos teicoicos. Estos van a cumplir una función antifagocítica debido a que ellos obstruyen ciertos puntos de enlace de reconocimiento de los fagocitos
ante la bacteria. Tenemos también la cápsula mucoide, la cual le va a dar una adherencia ante el tejido circundante. Y tenemos también el peptidoglucano, lo cual va a ser un componente estructural y va a ayudar a activar los complementos. En cuanto a las enzimas, tenemos la coagulasa, la cual le va a dar a formar un coágulo, lo cual esto puede representar la forma del acceso. Y el coágulo lo va a proteger de que no haya entrada de fagocitos hacia su medio. También tenemos estafiloquinasas, la cual luego de haber cumplido cierto periodo, ella pueda romper dicho coágulo o dicho acceso para poder salir y proliferar en otros tejidos, lo cual se va a apoyar de las siguientes enzimas, que son hialuronidasa y lipasa, las cuales van a ayudarles a degradar el ácido hialurónico y los lípidos de los tejidos subcutáneos. En cuanto a las toxinas, tenemos hemolicinas, las cuales le van a ayudar a degradar leucocitos y otras células sanguíneas para poder obtener nutrientes, al igual que la leucocidina. Tenemos también las toxinas foliativas, que más adelante se va a explicar lo que va a generar, ya que esta toxina hace epidermólisis, la cual va a atacar a la piel. La toxina del shock tóxico, la cual puede dar, como su nombre lo dice, el shock tóxico o el shock séptico, como vamos a ver más adelante. Y las enterotoxinas, como son las que se van a dar en la intoxicación alimentaria. En cuanto a la secuencia de eventos patogénicos que puede realizar la infección por Staphylococcus aureus, tenemos que puede empezar por una invasión superficial, como celulitis, linfagitis, formaciones de abscesos y para su eventual invasión a la sangre. Luego que invade la misma, puede producir una bacteremia, que es la presencia de la bacteria ya en la sangre. Luego de eso tenemos síndrome de sepsis, que con sus componentes de la pared, toxinas del shock tóxico y los roles de sus mediadores disparados, va a complicar más su condición, lo cual puede dar acceso supurado metatásico, shock séptico, falla multiorgánica y si esta no tiene tratamiento puede complicarse aún más, provocando la muerte. Aquí les damos una referencia visual de las complicaciones que puede dar esta infección por Staphylococcus aureus. Tenemos el síndrome de piel escaldada, lo cual las enzimas que degradan la queratina de la piel se pueden dar en esta afección, principalmente en niños, lo cual se puede ver que la piel se ve enrojecida y se ve también escamosa, la cual desprende su capa de superficial. Como se puede ver, esta afección también puede venir acompañada de fiebre y escalofrío. El impéctigo, el que podemos ver al lado izquierdo, tenemos que es una infección en la piel que se caracteriza por vesículas, las cuales al supurar van a dar como resultado, luego de secarse, costras de color amarillento. También podemos ver conjuntivitis. Al la bacteria entrar en contacto con los conjuntivos y generar una infección, se ve cómo se puede inflamar. Y los forúnculos, los cuales en los folículos pilosos, al infectarse por el Staphylococcus aureus, se forma el absceso y por ende una infección en el folículo. En cuanto a las características en los medios de cultivo, tenemos que este es una bacteria la cual tiene mucha afinidad por los medios salinos. Entonces su principal medio de cultivo será el agar manitol salino. También se puede cultivar en cuanto al agar sangre y en otros menos comunes en la reducción de telurio de potasio. En cuanto a las infecciones producidas por el Staphylococcus aureus, tenemos que en la invasión directa vamos a tener causas superficiales o afecciones superficiales como piodermas, incluyendo el impéctigo y la paronychia, principalmente infecciones en la piel y tejidos blandos. En cuanto a su diseminación por vía sanguínea, tenemos la bacteremia,
y formación de accesos metastásicos. Y en las enfermedades mediadas por toxinas tendremos el síndrome de piel escaldada, que más adelante se explicará mejor, la intoxicación alimentaria y el síndrome de shock tóxico. En cuanto a su tratamiento, tenemos de que esta bacteria es resistente a las penicilinas. También se ha demostrado que muchas cepas, a pesar de que son resistentes a la penicilina, se fueron tratando con meticilina, lo cual fue una penicilina modificada, ya semisintética, y también se demostró que ya el Staphylococcus aureus se ha podido resistir a este antibiótico también. Principalmente el tratamiento que se tiene son mediados por cefalosporinas, como por ejemplo la vancomicina y la cefazolina, las cuales son cefalosporinas que principalmente se tienen como tratamiento principal para el Staphylococcus aureus. Gracias.